Bueno, buenos días. Mi nombre es Leonardo Gómez, soy médico general y en esta ocasión vamos a hablar acerca del cáncer orofaringio. Esta presentación la extraje de la oncología de Devita Hellman and Rosenberg en su última edición para que puedan de pronto consultarla si queda alguna duda. Entonces vamos a hablar acerca de los cambios importantes que ha ocurrido del cáncer orofaringio en los últimos años. Tener en cuenta que el cáncer orofaringio, su presentación, su etiología y fisiopatología en la séptima edición de la JACC se manejaba en un grupo. Todos los cánceres orofaringios se metían en un solo grupo y recibían un solo tratamiento o pues la misma línea de tratamiento, pero se encontró eh, que la fisiopatología y el pronóstico del cáncer orofaringio se podía dividir en dos grupos. Un grupo asociado a la infección por el virus de papiloma humano y otro grupo no relacionado con este. Entonces, en la octava edición de la JACC se empezó a hacer esa distinción y de ahí empezaron a ocurrir pues varios cambios que vamos a ir mencionando más adelante. Vamos a hablar de la infección por el virus de papiloma humano. Y comenzamos con el detalle tan importante de esta nueva distinción, que el cáncer orofaringio asociado al virus del papiloma humano es de un mejor pronóstico y más fácil tratamiento que el que no está asociado al virus del papiloma humano. Para entender cómo se produce el cáncer cuando está en relación al virus del papiloma humano, entonces nos toca conocer acerca de este virus. Sabemos que la incidencia de infección por virus de papiloma ha venido aumentando, por tanto han venido aumentando también los casos relacionados con de cáncer relacionados con el VPH. Hay que saber que en la familia del virus hay muchas cepas, pero pues es de resaltar que hay unas que son oncogénicas o relacionadas con el cáncer o directamente relacionadas con el cáncer, que son las cepas 16 y 18, al igual que son las mismas cepas que producen cáncer de cervix. Tener en cuenta que la distribución de la infección por el virus de papiloma humano se da en dos picos durante la vida, que es el primer pico a los 30 años y el segundo pico se da a los 60 años. Es muy interesante la fisiopatología de la infección por el virus del papiloma humano, porque al igual que muchos virus pueden generar una infección, pero la mayoría de las veces esa infección se autolimita o desaparece aproximadamente al año, y ocurre porque pues el sistema inmune de las personas que están inmunocompetentes ataca y controla la infección, pero pues en algunos escenarios no se controla la infección y se perpetúa generando la cascada de producción de, digamos que un tumor maligno. Cuando ocurre la infección y está predispuesto a generar cáncer, desde la primoinfección hasta la producción de malignidad es una duración bastante demorada, al igual que en el cáncer cervicouterino, dado que la duración de toda esa cascada desde la primoinfección hasta la producción de cáncer es de décadas, aproximadamente entre 10 a 20 años desde la infección hasta que se produzca el cáncer. Para entender cómo el virus infecta la célula,
tenemos que entender que su target es la célula escamosa, es decir, el virus tiene que entrar y dañar la epidermis, o romper la epidermis, o penetrarla y llegar a las capas basales de la epidermis, que son las células que tienen capacidad de división y proliferación. Ese tema es muy importante, dado que pues la mayoría de las células de los estratos de las capas del epitelio escamoso pues ya no tienen capacidad reproductiva y pues están llenas de queratina. Cuando el virus entra a la célula, el virus al principio lo que utiliza es la maquinaria de la célula para producir más viriones, y solamente dijimos que entonces se hacía ese proceso en las células que están en un proceso de división y diferenciación. Después de que la célula entra y utiliza inicialmente las enzimas del huésped para producir viriones, hay un paso, digamos, clave o contundente en donde se incorpora el genoma del virus al genoma del huésped, y en ese momento el huésped empieza a producir viriones con su propia maquinaria. Para entender cómo este virus puede llegar a generar una cascada oncogénica, hay que entender que en el genoma viral se producen o se transcriben unas proteínas que en inglés las dividen en early y late, por eso E y L. Las proteínas tempranas van clasificadas de la E1 a la E7 y las tardías de L1 y L2. Tener en cuenta que esas se comportan como oncoproteínas, y estas oncoproteínas lo que hacen es modificar o pegarse a otras proteínas del huésped que actúan sobre el ciclo celular y generan en conclusión la perpetuación del ciclo celular y la evasión de la apoptosis. Entonces aquí la diapositiva menciona dos proteínas, la E7 y la E6. Ambas generan una sinergia en su acción, ya vamos a mirar. Con respecto a la proteína E7, esta proteína E7 se une a la proteína RB, que es la proteína del retinoblastoma. Esta proteína, antes de que se una al E7, el RB siempre está unida a una proteína que se llama la E2F, que es la que induce a la entrada de la fase S del ciclo celular, donde hay, digamos que, duplicación del ADN, y pues ayuda también a entrar al ciclo celular o a que avance el ciclo celular. Entonces, la proteína E7 se pega al RB, a la proteína del retinoblastoma, por tanto, la E2F se libera porque está unido al RB, y esta proteína entra al núcleo y ayuda a la expresión génica que facilita la entrada al ciclo celular. Y está por otro lado la proteína E6, que se une a P53, que es el guardián del genoma. Dijimos que esta P53 que ayuda a frenar el ciclo celular cuando detecta algún error, es su función principal. Pues esta función se pierde porque la proteína E6 se pega a P53 y la ubiquitina la marca con ubiquitina para que sea degradada por el proteosoma. Aquí tenemos una diapositiva, digamos que la ilustración, vemos cómo el virus infecta la célula basal, incorpora su genoma en el genoma del huésped, empieza con la maquinaria del huésped a producirse proteína E6 y proteína E7. La proteína E6 se pega al P53, por tanto la marca, la inactiva, y pues ya no hay quien pare el ciclo celular, por tanto se perpetúa el ciclo celular y se empieza a evadir la apoptosis. Por otro lado,
la proteína E7 se pega a la proteína del retinoblastoma, por tanto la E2F se libera y actúa como un factor de transcripción para que se produzcan proteínas que ayuden a entrar al ciclo celular. Y en resumen se ve aquí cómo se hace la sinergia entre estas dos oncoproteínas virales, por un lado generando proliferación descontrolada y por otro lado evadiendo la apoptosis, lo cual genera pues el mecanismo de producción del cáncer. Entonces, ese es como a gran rasgos cómo es la oncogénesis de los tumores orofaringios relacionados con el virus del papiloma humano. No hay que tener en cuenta que la fisiopatología del virus o la fisiopatología de los cánceres orofaringios no relacionados con BPH dependen de factores que principalmente están relacionados con el tabaquismo y con el alcohol. Y los desarreglos que están relacionados con estas, digamos, sustancias oncogénicas tóxicas, vemos como hay amplificaciones de lesiones. Entonces vemos que hay pérdida de P53, vemos que hay pérdida del CDKN2A, de la ciclina D1 y del MIC. Hay que tener en cuenta que en el BPH positivo lo que hay es una inactivación más no una pérdida, digamos, de P53. Es decir, P53 existe en las infecciones en los tumores asociados a BPH, a diferencia en el BPH negativo no hay P53, se perdió y esta ciclina se mutó y esa CDKN2A también. Entonces, aquí vamos a hablar acerca, ya, entonces en resumen, BPH positivo, el virus produce proteínas oncogénicas que perpetúan el ciclo celular y evaden la apoptosis, y en el BPH negativo se da por ya alteraciones, digamos, de genes relacionados con el ciclo y su pérdida o su activación. Con respecto a la anatomía de la orofaringe, es importante hablar acerca de los límites topográficos y sus delimitaciones. Entonces, porque pues arriba está la nasofaringe, abajo está la laringofaringe, adelante está la boca, entonces hay un espacio específico en donde se ve, nos vamos a centrar acerca de esta parte anatómica y es donde se va a producir el cáncer orofaringio. Entonces, la orofaringe tiene unos límites anteriores que pues digamos que es la continuidad de la boca y detrás de la boca pues ya empezamos a ver la orofaringe. El límite anterior vemos que está por su parte superomedial, arriba y en la mitad. La orofaringe comienza donde termina el paladar duro y comienza el paladar blando. En su aspecto lateral está delimitado por el pilar amigdalino anterior y en su aspecto también que diferencia ya en la parte inferior está por las papilas circunvalares o caliciformes que les dicen, es decir, detrás de las papilas, adelante de las papilas es la boca o cavidad oral y detrás de esas papilas es la orofaringe. ¿Listo? Podemos ver que la orofaringe se divide en 4 regiones, una que es el paladar blando, otras que son las tonsilas palatinas o las mismas amígdalas, la base de la lengua, dijimos que las papilas para atrás y la pared faríngea posterior. Aquí tenemos una foto de los límites. Ya aquí podemos la primera rayita que delimita la nasofaringe de la orofaringe,
que es el borde del paladar blando. Arriba del borde es la nasofaringe y debajo de la línea es la orofaringe. Y en su aspecto inferior, la punta de la epiglotis hacia arriba es orofaringe y de ahí para abajo pues ya corresponde a otra estructura, que es la laringofaringe. Bueno, es importante mencionar este reparo anatómico que digamos que se llama la fosa tonsilar o el surco glosotonsilar. También tiene unos límites. Con respecto a los límites de la los límites se delimita anteriormente por el pilar tonsilar anterior, que es el músculo palatofaringio, el pilar tonsilar posterior, que también es el mismo músculo palatofaringio, y debajo de estos dos se encuentra el surco glosotonsilar y el pliegue faringoepiglótico. Ya lo vamos a mirar en una foto. Y su delimitación lateral es el músculo constrictor faríngeo, la mandíbula y el espacio faríngeo lateral. Entonces aquí podemos ver los pilares, un pilar anterior, un pilar posterior, y aquí quedaría el surco glosotonsilar, que lo podemos ver ahí en azul. Esa área sería el surco glosotonsilar, es decir, la hendidura que está entre la lengua y la tonsila, que es la misma amígdala. Y la fosa tonsilar es donde está ubicada la amígdala o amígdala palatina, entonces que está entre los dos pilares. Y debajo de eso pues se encuentran algunas estructuras. Espérame, devuelvo. Debajo de eso, entonces acá está el pilar, aquí en verde dijimos músculo palatogloso, paladar blando, lengua, por eso se llama palatogloso, sería el pilar anterior. El pilar posterior sería el músculo palato, porque da del paladar a la faringe, se pega a los músculos constrictores de la faringe. Y aquí en color magenta vemos que debajo de la amígdala se encuentra, es decir, no reseca la amígdala, y debajo de la fosa amigdalina encontramos al músculo constrictor superior de la faringe. Ese pedazo es importantísimo porque detrás de ese músculo, es decir, hacia afuera, vamos de adentro hacia afuera, detrás de ese músculo es un sitio de diseminación y de ubicación ganglionar cuando vamos a estadificar los cánceres de orofaringe. Vamos a hablar acerca también de la base de la lengua. Dijimos que estábamos detrás de las papilas circunvalares. Contamos que anterior está la lengua oral, porque hay una lengua faríngea, de la orofaringe, que dijimos que está atrás de las papilas. Está el surco glosotonsilar y la pared faríngea posterior en la parte lateral. Esta sería la parte de la base de la lengua, sus aspectos laterales. La vallécula sería su límite inferior. Las tonsilas linguales, que sería el tejido linfoide. Y profundamente podemos ver a los músculos intrínsecos de la base de la lengua y los músculos extrínsecos como el hiogloso. Entonces aquí podemos ver la base de la lengua. Podemos ver los músculos intrínsecos de la lengua y los músculos extrínsecos de la lengua. Aquí se puede ver los músculos, en este cuadrito vamos a ver los músculos que son propios de la lengua, que están ahí señalados en azul. Y hay un músculo muy importante que ya es extrínseco de la lengua, que es el músculo hiogloso, y marca importante porque digamos que es el punto de referencia en donde ya se puede ver que se está diseminando el cáncer orofaringio, y ahí lo podemos ver coloreado de rosa. Siguiente punto de referencia, vamos a hablar del paladar blando y de la pared posterior faríngea. El paladar blando pues no tiene así como mucha ciencia.
es un complejo de músculo recubierto de epitelio. Ese epitelio, a pesar de que es mucosa, está recubierto por queratina. Ya en esa parte del paladar blando están los músculos que están encargados de la elevación y movimiento del paladar. Con respecto a la pared faríngea posterior, es decir, atrás, como cuando uno dice abre la boca, saque la lengua, lo que uno ve allá atrás, pues es la pared faríngea posterior y está compuesto por mucosa y por los músculos prevertebrales que van desde la base del cráneo hasta el músculo cricofaríngeo. Bueno, ya con respecto a cómo es la distribución ganglionar, podemos ver que en el cuello hay varios niveles ganglionares o regiones ganglionares de diseminación y es importante mencionar esos niveles porque determinan cómo va a ser el patrón de diseminación de los tipos de cáncer en la cabeza y el cuello. Como estamos hablando acerca del cáncer orofaríngeo, el sitio más importante de metástasis ganglionar del cáncer orofaríngeo es al nivel 2, que es el sitio más frecuentemente comprometido. Entendiendo eso, vamos a hablar entonces acerca de los niveles y ya después miramos una gráfica para entender mejor. El nivel 1 corresponde más a la cavidad oral y está más anterior y se divide en una región submental, que es la 1A, y una región submandibular, que es la 1B. Entonces, por lo que está ahí pegadito al piso de la lengua, pues es el sitio más frecuente de diseminación del cáncer oral. El nivel 2 corresponde a la punta de la mastoides y hasta el hueso hioides. El nivel 3 va del hueso hioides hasta el cricoides. El nivel 4 va por debajo del cartílago cricoides. Y el nivel quinto ya está, digamos que más profundo y puede indicar una enfermedad metastásica ganglionar extensa. Entonces, aquí tenemos el nivel 1. Aquí tenemos el nivel 2, que dijimos que es el más importante para nosotros en este momento, que va desde la punta de la mastoides hasta el hueso hioides. El nivel 3, del hioides al cricoides. Y el nivel 4, del cricoides y de ahí para abajo. Listo. Hay que tener en cuenta que a veces el paciente consulta por ganglios indurados, adheridos a planos profundos. Y a veces, digamos que ganglios que no gustan. Y a veces en la investigación del cáncer les hace una biopsia y se encuentra que es un cáncer escamocelular, pero puede verse a veces que no se sabe de dónde, de qué parte de cabeza y cuello viene ese tipo de cáncer. Entonces, hay una presentación del cáncer escamocelular que es predominio nodal y a pesar de, digamos que la investigación, el origen puede permanecer desconocido aproximadamente en un 25 a 50%. Por eso es importante conocer el patrón de diseminación ganglionar, pues más o menos para saber a dónde es que hay que buscar el primario. ¿Listo? Casi siempre cuando es un ganglio derecho, muy lateralizado a la derecha o a la izquierda, pues se sabe que el tumor va a estar a ese lado. Aunque hay que tener en cuenta que hay tumores, como por ejemplo los tumores que son en la línea media, los tumores que son en la base de la lengua, en el paladar blando, y los de la nasofaringe, su diseminación ganglionar puede ocurrir bilateralmente, aunque casi siempre es más en el lado donde está ubicado el tumor. Con respecto a la diseminación a distancia, hay un factor clave que es como predictor de que las cosas no andan bien, es que a mayor estadio N hay mayor riesgo de diseminación a distancia. Es decir,
hay mayor riesgo de diseminación de un N2 a un N1. Em, y digamos que si ya se compromete niveles 3 4 que vimos anteriormente, debajo del cricoides, pues eso puede llegar a indicar que la probabilidad de una diseminación a distancia es bastante y es mayor la probabilidad de que esté diseminado más que el tamaño del tumor y la invasión a tejidos locorregionales. Hay unos marcadores también, bueno, ya hablamos lo del mayor estadio N, que un estadio N2 pues es más problemático que un N1 con respecto a su diseminación. La extensión extraganglionar, cuando el tumor rompe la cápsula ganglionar, pues también es un marcador de diseminación a distancia, es decir, una enfermedad un poquito más agresiva, y la presencia de conglomerados ganglionares también. La mayoría de las veces la diseminación a distancia ocurre en el pulmón. Con respecto a los principios generales para la selección del tratamiento, entonces ya encontramos que hay un tumor en los sitios que dijimos que corresponde a la orofaringe, por eso me detuve un buen tiempo a delimitar la región orofaringea. Dijimos que una parte de la base de la lengua, una parte tonsilar, lo del surco, una parte faríngea posterior, el paladar blando. Digamos que encontramos que hay una lesión ahí y esa lesión puede o no tener diseminación ganglionar. Pues como todos los tumores, su presentación clínica es muy variada. No me voy a sentar tanto a leer la tabla del TNM porque me parece que es muy extensa, pero pues voy a dar unos principios generales. Con respecto a, ya tenemos el tumor, ya sabemos que es un escamo celular, ya sea P16 positivo, P16 negativo. Ahorita hablamos de ese detalle del P16. Vemos que la cirugía y la radioterapia son los únicos tratamientos curativos para el cáncer escamocelular orofaríngeo. La quimioterapia sola como tal no es curativa, pero sirve mucho para generar radiosensibilización, es decir, se coloca la quimioterapia concurrente al mismo tiempo de la radioterapia y hace que la radioterapia sea mucho más efectiva en el momento de colocarse. Por eso se usa en combinación cuando hay una enfermedad localmente avanzada, es decir, cuando hay un T y un N, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas de la cirugía? Las ventajas de la cirugía, pues digamos que se hace la cirugía de un menor tejido expuesto, a diferencia de la radioterapia. Es un solo tiempo, es decir, es solamente la cirugía y ya no hay sesiones de tratamiento, y pues no hay complicaciones asociadas a la radioterapia que pueden ser tempranas o tardías. ¿Cuáles son las ventajas de la radioterapia? Menores complicaciones postoperatorias, sangrado, infección, reducción de efecto cosmético y funcional, dado que no se va a retirar ninguna parte de tejido, sino lo que se va a hacer es irradiarla, y eso evita el tratamiento multimodal, es decir, no hay que ponerles la sonda, hacerles una vía de alimentación, una traqueostomía, bueno, etc. Con respecto al manejo de la radioterapia, nos vamos a centrar ahorita. Es un tema muy complejo el tratamiento del cáncer orofaríngeo porque depende de muchas especialidades, como por ejemplo cirugía de cabeza y cuello, otorrino, oncología clínica, radioterapia, pero pues voy a dar un bosquejo grande acerca del tratamiento y nos vamos a centrar más que todo en la radioterapia y en el manejo oncológico, en la oncología clínica. Con respecto al manejo de la radioterapia, podemos ver que en la radioterapia puede darse de una manera convencional o de una manera
diferente o alterada. Eh, para entender la radioterapia tenemos que mirar sus objetivos, qué es lo que queremos con la radioterapia, y para eso existen las siglas de las 4R. Entonces, lo que queremos con la radioterapia es la reparación del tejido, la reoxigenación, la redistribución celular, quitar células tumorales y hacer que crezcan células normales, que pues es la misma repoblación. Con respecto al fraccionamiento alterado, lo que se busca es dividir las dosis totales en pequeñas fracciones diarias para que las células sanas reparen ese daño que fue subletal y las que son malignas se mueran. Estos son lo de la radioterapia externa. Son las estrategias de fraccionamiento de la radioterapia de gas externo. Entonces dijimos que hay una terapia convencional en donde se le pone toda su radioterapia, ya hablamos del esquema, y un esquema fraccionado en donde hay daños subletales de a poquito, de a poquito, de a poquito al sitio o a la región de interés. Mata las células, pero digamos que genera unas cosas que vamos a mencionar en el momento. Con respecto al esquema convencional, que es el estándar de cuidado, la dosis total es de 66 a 70 grays. La dosis por fracciones de 2 a 2.2 grays por día. Y la frecuencia es una vez al día, 5 días a la semana, lunes a viernes. La duración es un curso de aproximadamente 7 semanas. Y la terapia convencional lo que busca es equilibrar la destrucción en el tumor con la capacidad de reparación del tejido conectivo y vascular sano circundante. Entonces aquí está otra vez el esquema convencional, lo estamos comparando entonces ya con el esquema de fracción alterada. Entonces en el esquema convencional ponemos esos 70 grays o 77 grays a una dosis de 2 grays por fracción y un tratamiento de 7 semanas. Se ha visto que fraccionar la dosis se puede o pueden hacerse de dos formas, y esas dos formas se consideran como fraccionamiento alterado, y su propósito es modificar el tamaño de la fracción, es decir, no ponerle los 2 grays, sino ponerle una fracción más pequeñita. Entonces disminuye la fracción y el número de fracción por dosis, y también el tiempo total del tratamiento para superar la resistencia tumoral. Entonces, con respecto al tratamiento del fraccionamiento alterado, ya entonces dijimos que lo que hacemos es de a poquito darle muchas dosis para que las células tumorales no repoblen el tejido que estamos tratando. Combatir esa proliferación acelerada de células tumorales ocurre a partir aproximadamente entre la tercera a cuarta semana del inicio de la radioterapia. Por eso se creó el esquema BOOST, ya vamos a hablar de él. Y se ha visto que fraccionar la dosis mejora las tasas del control regional. Entonces, hay dos tipos de hiperfraccionamiento. Uno que se realizó en la Universidad de Florida y otro en el MD Anderson. Con respecto al hiperfraccionamiento de la Universidad de Florida, vemos que la cantidad de radiación es una dosis más alta, pero se divide en pequeñas dosis o fracciones diarias. Dijimos que la convencional era de 2 a 2.2, y en este esquema de la Universidad de Florida es aproximadamente 1.2 grays por fracción 2 veces al día, y que tiene que ser con un intervalo mínimo de 6 horas para que el tejido sano se pueda reparar. Entonces, el hecho de usar fracciones más pequeñas ataca el tumor, que es radiosensible, porque los tumores de epitelio son muy radiosensibles, y hace que se proteja mejor los tejidos sanos, es decir, no daña tanto los tejidos sanos, y puede permitir elevar la dosis total biológica sobre el tumor. Entonces ponemos pequeñas dosis de tumor, pequeñas y fraccionadas en el día,
y podemos aumentar la dosis total sin generar tanto daño a largo plazo del tejido sano. Se ha visto que este hiperfraccionamiento puede mejorar la supervivencia global en el cáncer de cabeza y cuello. Está el otro tipo, que es el boost o refuerzo en español concomitante, un esquema que se creó en el MD Anderson. Entonces lo que se hace es que se colocan las primeras semanas una fracción única diaria, y las últimas 2 a 2.5 semanas, que dijimos que es el momento en donde el tumor empieza como a repoblar más rápidamente las células tumorales, se le coloca ese booster, y por eso se le añade esa segunda fracción diaria o refuerzo dirigida solo y únicamente al gross tumor volume o volumen tumoral macroscópico. Ahí le embarré. El objetivo es reducir el tiempo total del tratamiento. Se le colocan el mismo número de fracciones concentradas, pero en menos días totales. Y lo que hace es que el tumor no tenga la capacidad de repoblación clonal tumoral sin irradiar innecesariamente las áreas subclínicas. Entonces, el esquema de Florida, dividimos las dosis pequeñas y las colocamos varias veces al día, 2 veces al día, aumentando la dosis total. Y el esquema boost del MD Anderson, las primeras semanas colocamos una dosis única, y la segunda a la segunda y media semana se coloca el booster, pero solamente dirigido al volumen total grueso del tumor. Y podríamos disminuir el tiempo total del tratamiento, pero colocando la misma dosis Grace. En la radioterapia, como podemos ver, tanto la convencional como la fraccionada puede generar un perfil de toxicidad. Vemos que la toxicidad aguda con el fraccionamiento o hiperfraccionamiento puede estar agudamente aumentada. La concentración, puede haber una mayor concentración de radiación en menos tiempo al dar múltiples dosis. Entonces está más expuesto agudamente el tumor a dosis fraccionadas, por lo tanto agudamente hay un poco más de daño o toxicidad, por lo que en un tiempo inicial o un momento inicial puede ocurrir mayor mucositis, disfagia o serostomía temprana e intensa, digamos, en comparación con el régimen convencional. Es como le estamos poniendo más radioterapia, más fraccionada por más veces al día, pues el tejido tumoral y sano pues genera mayor pues daño. Pero se ha visto que a largo plazo el esquema fraccionado, la toxicidad tardía es comparable con el esquema convencional. Por eso la dosis por fracción digamos que es menor, y el riesgo de secuelas crónicas a largo plazo es igual al fraccionamiento convencional. Entonces, a corto plazo quema más, digámoslo así, pero a largo plazo tiene igual perfil de toxicidad, pero digamos que tiene mayor beneficio comparado con el convencional, pero en ciertos tipos de tumores. La conclusión es que con el hiperfraccionamiento podemos ver una menor tolerancia inmediata al tratamiento, porque pues quemó más rápido, pero el beneficio en control locorregional y supervivencia a largo plazo en los esquemas alterados se podrían preferir como monoterapia. Con respecto al impacto de supervivencia global y factor de la quimioterapia, entonces dijimos que la cirugía y la radioterapia son terapias curativas, pero se investigó de qué podría llegar a pasar si se le añadía, digamos, a la radioterapia una quimioterapia concomitante. Entonces se encontró que en el hiperfraccionamiento se demostró un beneficio claro y significativo en la supervivencia global, que el boost concomitante, el esquema del MD Anderson, mejora el control local, pero el impacto directo en la supervivencia global no siempre alcanzó la magnitud estadística que el hiperfraccionamiento en monoterapia con la radioterapia.
Y ya hablando de la quimiorradioterapia, el cisplatino más la radioterapia convencional, que son los 70 grays divididos en 35 fracciones de 2 grays. Si se le añade una quimioterapia, esta quimioterapia ayuda a ser radiosensibilizadora de el tumor. Por lo tanto, hace que la radioterapia sea más efectiva. Aquí entonces vamos a hablar de la quimioterapia como parte del tratamiento curativo. Vemos que hay unas indicaciones claras de la quimioterapia, es decir, no todo el mundo que se le pone radioterapia se le pone quimioterapia, sino hay unos contextos precisos en donde es mejor añadir quimioterapia a la radioterapia, como por ejemplo cuando la enfermedad es no resecable, cuando ya digamos que tiene invasión locorregional, cuando queremos preservar un órgano, cuando las características del tumor indican un pobre riesgo después de la cirugía, como por ejemplo cuando hay extensión extraganglionar. Y vemos que la quimioterapia mejora la probabilidad del control de la enfermedad comparada con la radioterapia sola en casos de que la enfermedad avanzada, en casos de enfermedad avanzada, aunque aumenta el riesgo de toxicidad aguda. Es decir, controla más la enfermedad si se añade la quimioterapia, pero pues a costa de efectos adversos. Con respecto a la quimioterapia concurrente, es decir, en el momento de la radioterapia se coloca la quimioterapia para tratar el tumor o enfermedad gruesa o en bruto. Vemos que la quimiorradioterapia es el estándar de tratamiento para enfermedad localmente avanzada. Digamos que si no estuviera localmente avanzada, pues solamente radioterapia o cirugía, y que la quimiorradioterapia se utiliza tanto para tumores P16 más y P16 menos. Vamos a hacer un paréntesis acerca de este P16 más y P16 menos. Cuando dice P16, ese P16 habla de una proteína que está actuando en el ciclo celular. Cuando uno habla de P16 es un marcador, o lo que estamos mirando es en la patología, en la inmunohistoquímica, si marca P16 o no. Si marca P16 es que es un tumor relacionado con BPH, y si no marca P16 es que no está relacionado a BPH, es decir, hace parte del grupo de, digamos que riesgo un poco más desfavorable, que es en relación al tabaquismo y al alcohol. Con respecto entonces a la quimioterapia, lo que se utiliza, digamos que por mucho tiempo, ha sido el cisplatino. El cisplatino actúa como un agente parecido a los agentes alquilantes, genera aductos que se pegan al ADN, es decir, el platino se pega al ADN y pues genera el daño. Si quieren más adelante podemos hablar acerca de cómo, pero pues este no es el momento. El cisplatino entonces, junto o durante la radioterapia, es la elección de la quimiorradioterapia. En este punto hay que tener mucho cuidado porque hay varios estudios que indican que la quimioterapia, ya sea como inducción o como mantenimiento, es decir, antes o después de la radioterapia, no se ha encontrado que tenga un beneficio. El cisplatino es un medicamento, digamos que bastante fuerte, bastante pesado y tóxico. Y hay pacientes que no pueden tolerar el cisplatino, como por ejemplo los pacientes que no están fit o los pacientes que tienen algún deterioro de su función renal. Entonces también se puede utilizar un tratamiento basado en carboplatino y 5-fluorolacilo. Carboplatino es algo parecido al cisplatino, es de la misma familia, pero pues digamos que no es tan tóxico y es más tejido selectivo. Y el 5-fluoracilo es un análogo de nucleócido. Bueno, entonces digamos que los que no les funciona, no lo podemos utilizar de una forma segura el cisplatino. Tenemos ese plan B, que es el carboplatino con 5-fluorolacilo,
Y hay pacientes que son no candidatos a quimioterapia. Digamos que en esos pacientes que tienen enfermedad locorregional, que no son candidatos a quimioterapia, se puede utilizar la radioterapia acelerada. Eso. Este es el esquema del cisplatino a dosis altas, entonces es a 100 miligramos metro cuadrado cada 21 días o cada 3 semanas. Es el estándar de oro de la quimioterapia concomitante en el tratamiento curativo. Está el carboplatino, dijimos que es una alternativa cuando hay intolerancia o cuando hay toxicidad al cisplatino, específicamente en la disfunción renal, cuando hay daño del oído, ototoxicidad, o cuando pues el estado del paciente no tolera esas dosis tan altas de cisplatino. Entonces está el otro esquema que estábamos mencionando, que es el 5-fluoracilo con carboplatino, que también es un régimen radiosensibilizador útil. Puede también generar control locorregional, también mejora la supervivencia libre de enfermedad y mejora la supervivencia global. Dijimos entonces, está el cáncer orofaringio, que es BPH positivo y BPH negativo. Se hizo la biopsia y se le hicieron marcadores tumorales y se encontró que un tumor es BPH negativo, es decir, se va a comportar de una manera agresiva, por tanto pues se le hace su tratamiento. Vimos que se hizo o se diagnosticó que tiene clínicamente un tumor, se le hace la biopsia, se le hace la inmunistoquímica y pinta P16 positivo, es decir, es un tumor relacionado con BPH. Y dijimos que es de mejor pronóstico y de más fácil tratamiento que el del P16 negativo o BPH ausente. Entonces se han hecho varios estudios para a tratar estos tumores P16 negativos, pero no someter a tanta toxicidad este tipo de pacientes, dado que responden mejor que los que son BPH negativos. Dijimos que el estándar de oro del tratamiento es con el cisplatino. Han ocurrido o se han realizado varios estudios tratando de desescalar el tratamiento para generar un buen impacto en el tratamiento y en la cura, pero sin generar tanta toxicidad. Y se han realizado muchos estudios que comparan tratamientos alternativos con el estándar de oro, que es el cisplatino, como por ejemplo está el cetuximab, que es digamos que un inhibidor de el EGRF. En el caso de los tumores orofaringe P16, que dijimos que es de mejor pronóstico, son mayor quimio radiosensibles en comparación con P16 negativos, es decir, son más fáciles de tratar y de curar. En el tratamiento para P16 positivo, lo que se busca entonces es reducir la toxicidad severa a largo plazo. Pues digamos que ponerle quimiorradioterapia pues va a generar entonces mucositis, serostomía, disfagia, pero pues dado que es un tumor que es más fácil de manejar, pues entonces evitemos que a largo plazo genere tantas secuelas, sabiendo que se puede tratar con dosis o tratamientos menos agresivos. Entonces, aquí está el esquema del cisplatino en bolo a dosis altas, que fue el mismo que mencionamos, de los 100 miligramos por metro cuadrado cada 3 semanas, más radioterapia. Ofrece mejores resultados en comparación con el uso de cetuximab. Es decir, lo que quiere transmitir esta diapositiva es que así sea P16 positivo, el estándar de oro sigue siendo el cisplatino con radioterapia, y desescalonarlo a cetuximab no se encuentra un beneficio, sino más de pronto pues no puede ser tan efectivo, por tanto sigue siendo el mismo tratamiento el cisplatino con radioterapia, así sea un tumor fácil de tratar. Es decir, el cetuximab no es tan efectivo como ese estándar de oro ya en tumores P16 positivos. Y la perla clínica, entonces seguimos diciendo que el cisplatino, a pesar de que es tóxico y que es un medicamento viejo de la, digamos, de la historia de la oncología,
Todavía consideramos que es un medicamento altamente tóxico que requiere una muy buena hidratación antes de iniciarla para prevenir la necrosis tubular aguda y toca hacer monitorización de la ototoxicidad. Otra vez mencionamos el esquema de dosis altas por 21 días y sigue siendo el estándar de tratamiento curativo si la función renal y las características del paciente pues lo dan. Y en el caso del rol del P16, también dijimos que, como al principio mencioné que lo de la clasificación de la JACC8, el TNM cambió, pero a pesar de que el TNM cambió y se consideró que el P16 positivo es un tumor más fácil de tratar, el tratamiento sigue siendo con cisplatina. Esa es la presentación. Me gustaría hablar acerca de cómo funciona el cisplatina y todo eso, pero yo creo que lo podemos dejar para otras oportunidades. Gracias.